Buenas tardes, esto es Punto de Equilibrio, un espacio dedicado a hacer escuchar diferentes voces. El día de hoy nos acompaña un grupo de mujeres fregonas que juntas han logrado crear una red de abogadas feministas en San Luis Potosí. Me da mucho gusto darles la bienvenida a Raquel y a la licenciada Claudia, bueno, ambas licenciadas en Derecho. Y bueno, pues no sé si se quieran presentar, si quieran decir un poquito de su carrera, licenciatura, no sé. Tu amiga. Ahora sí que no venía preparada. Yo lo único que puedo decir es que soy Claudia Cuellar y soy defensora de los niños, las niñas y las adolescentes. Y acompaño mujeres. Acompaño, esa es la palabra. Acompañar. Pues yo soy Raquel Álvarez Charqueño. Muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir con ustedes este momento. Pues yo soy abogada. Actualmente trabajo en una organización civil, acompaño en casos de defensa de derechos humanos y pues también colaboro en otras colectivas como esta de la red de abogadas, donde acompañamos a niñas, niños, adolescentes y mujeres que viven hechos de violencia o violencia en general de manera gratuita. Perfecto, muy bien. Bueno, ya entrando en un tema, para ustedes, ¿qué representa el feminismo y qué es lo que este busca? Híjole, la verdad es que la pregunta es como bastante profunda, porque yo te puedo decir que para mí el feminismo me salvó, tal cual, ¿no? Mi formación como abogada, por los años en los que estuve en la carrera, no se hablaba de perspectiva de género, no se hablaba de feminismo, no se hablaba abiertamente del derecho, al menos no aquí en la Facultad de Derecho, ¿no? Mucho menos en los casos que acompañamos y mucho menos nos atravesaba la vida, ¿no? Entonces, cuando yo tengo mis primeros acercamientos a los círculos feministas, a círculos de mujeres en donde dialogaban sobre feminismos, para mí fue como un, ¿no? Dirían, explotó la tacha, ¿no? O sea, estuvo como muy interesante porque no nada más era la parte teórica, o sea, el feminismo no es algo teórico, el feminismo es algo que te atraviesa. Claro. Y entonces en el andar también, con el compartir con otras mujeres, se podía observar cómo el feminismo pues lo vivías en todos tus espacios, ¿no? En la escuela alcanzabas a ver cosas que eran injustas, en tu casa, yo en ese tiempo tenía una pareja, estaba casada, y entonces había situaciones también de pareja que yo decía, es que esto no es así, ¿no? No hay una igualdad en la parte de la colaboración en la casa, ¿no? Y entonces pareciera que el feminismo solo son foros y acciones en la calle, pero no, el feminismo te atraviesa y te atraviesa en tus espacios, pues en donde tú estás, ¿no? En donde está la vida en el día a día. Y lo que busca justo es eso, que las mujeres nos sintamos cómodas en todos los espacios, que no haya esta diferencia o esta brecha, no únicamente en la parte de políticas públicas o en la parte de todo lo que se da afuera en la vida pública, sino también en el adentro, ¿no? En nuestras relaciones con los iguales, en lo privado justamente, ¿no? Que ahí también hay una igualdad, que ahí también estemos cómodas, que ahí también estemos seguras. Entonces, para mí el feminismo es eso, es algo que me ayuda a comprender la vida de forma diferente y que me permite también acompañar a otras mujeres, a otras niñas, incluso a otros hombres a entender la vida de manera diferente. Muchas gracias. Para ti, Raquel. Creo que comparto muchas ideas de Claudia. Podría decir que pues vivimos en un mundo de injusticias, en este mundo que teóricamente entendemos como el mundo patriarcal y que nos oprime a las mujeres en muchos de nuestros contextos diariamente. Y cuando conocí también el feminismo fue un momento de liberación, de comprender que lo que deseo, por ejemplo, no está mal y que no tendría que estar acorde con un mandato que nos diga cómo es que tenemos que ser siempre las mujeres o que tenemos que cumplir ciertos roles. Por ejemplo, el dedicarme solamente a los trabajos de cuidado en casa o que mi destino manifiesto sea tener hijas
hijos cuando tal vez eso no es lo que deseo. Entonces también me orienta mucho el reconocer que puedo ir en contra de esos mandatos y que está bien el ir en contra de eso y no sentirme mal, porque también después viene la idea de culpa. Y creo que también es acompañarnos, porque yo a partir del feminismo me encontré con otras mujeres, encontré amigas, encontré espacios donde puedo compartir estas ideas, y creo que el feminismo justamente creo que te rescata de todo aquello que pareciera que está terrible, y creo que el feminismo se teoriza desde los colectivos de las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos, la señora que diariamente sale a trabajar a zona industrial y tiene que regresar a cuidar a sus hijas, a sus hijos, y que aún así está enfrentando el cómo salir de una relación violenta. Se teoriza con las compañeras, pues que también están generando espacios de compartir entre las mujeres cuando se nos ha enseñado a odiarnos, ¿no? Entonces creo que eso es el feminismo para mí. Muy bien, bueno, pues les agradezco y la verdad me parece muy bonito que a pesar de que tienen todo el conocimiento y que le estudian y que a esto se dedican, su primer acercamiento con el feminismo es desde su perspectiva personal y en base a eso decidieron también abrir esta brecha para poder colectivizar y hacer equipo y así ayudar a más personas, y pues muchas gracias por su labor. Me parece muy muy bonito y me parece muy interesante cómo las dos congenian en que su primer acercamiento empezó desde lo personal, ¿no? Desde que se empezaron a dar cuenta que pues igual y tú vivías en una relación de pareja que no estaba tan padre, ajá, y tú de este momento de querer romper con los patrones que la sociedad muchas veces nos impone, y que con eso decidieron agarrar armas y seguir como en la lucha, por así llamarlo. Qué padre. Y bueno, pasando a otra pregunta, ¿qué se puede hacer desde la trinchera personal para empezar a ser parte del movimiento? Uy, hay muchísimas cosas, ¿no? Ahí, desde la trinchera personal, a mí me gusta mucho como uno de mis maestros hablaba de las parcelas de la vida, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, desde la parte escolar, bueno, yo fui docente algunos años y a mí me gustaba como sembrar esta semillita, ¿no? En mis alumnas, ¿no? Hablar como de los feminismos, a lo mejor sí a veces les soltaba como cosas más teóricas, algunos conceptos, que investigaran, y de esa forma también ellas iban adentrando en este mundo, pero sobre todo con casos muy prácticos, ¿no? Esta parte de cómo te atraviesa la vida es algo fundamental. Entonces puede ser desde compartir información, puede ser, por ejemplo, nosotras como abogadas, parte de esta mirada feminista, parte de esta teorización también de la que hablaba Raquel, la podemos utilizar no solamente para nuestros escritos, sino también para poder tener una mirada diferente alrededor de un caso, ¿no? Porque muchas veces no es nada más el feminismo y ya, ¿no? También está la parte adultocéntrica, la parte que hemos normalizado, en donde en estos casos que acompañamos como abogadas, muchas veces tienen que ver los niños, las niñas, su seguridad, el cómo están ellos, que también se dé una lectura diferente a los asuntos. Entonces, desde la trinchera es desde la información, es desde el acompañar, incluso yo me atrevería a decir que los mejores espacios para poner estos temas en la mesa son los espacios libres, los espacios de los círculos de mujeres, de las comunidades de mujeres, porque tú escuchas a las otras, ¿no? A veces no le tienes que poner el nombre teórico, simplemente escuchas también la experiencia y te das cuenta de que es una mujer que está caminando de una forma diferente y que te inspira también, ¿no? O sea, hay muchas mujeres en este colectivo, en este acompañamiento que nos inspiran, y que finalmente el ir juntas nos ayuda también a abrazarnos, a ir pues en este hombro a hombro también tiene una implicación muy fuerte, ¿no? Desde esas trincheras es acompañar. Por eso yo te decía en un primer momento, para mí el feminismo es acompañar a las otras, independientemente de la edad que tengan. Entonces eso es algo con lo que yo comparto. Claro, y yo creo que también con esto darnos cuenta que no hay movimiento pequeño, ¿no? Que incluso uno puede ser justo el acompañamiento de una amiga que le está pasando mal,
dejar un poco el juicio a un lado que muchas veces se nos da y aprender a escuchar quizás. Tú, Raquel, ¿qué nos quieres compartir? Pues creo que hay muchas formas de ser feminista y hay muchos feminismos. Y creo que también parte de nuestras experiencias personales, porque todas en algún momento creo que hemos vivido algún tipo de violencia. Y creo que no hay como tal un manual, pero sí hay aspectos importantes que tenemos que pensar, que tendría que partir en lo que tú comentas, en este reconocimiento de la otra, de lo que está sucediendo, no parte de nuestras culpas, no significa que el que vivamos violencia sea por cierta acción que nosotras detonamos. Y que creo que, por ejemplo, por decir algún ejemplo, el hecho de que nuestra amiga esté viviendo un círculo de violencia y que vuelva, no sé, 4 veces a esa misma relación y acompañarla de forma amorosa, incluso reconociendo que no es tan fácil salir de esos círculos de violencia, es algo que podemos hacer y que muchas de las mujeres hacemos y que no nos nombramos feministas, pero que ahí estamos construyendo feminismo. Sí, porque sí. Ese simple hecho pues forma parte de esta teoría del feminismo, ¿no? Y que también de otro concepto parte de la sororidad, de que también tenemos que considerar la realidad de la otra y acompañar. Y creo que pues para mí es un trabajo diario que una vez que ya se te introduce en el chip mental, la verdad es que no hay manera de no cuestionarte todo, porque empiezan todos los días te estás preguntando, ¿de verdad esto es correcto? ¿O de verdad esto tiene que ser así? Sí. ¿O por qué tendría que aceptar una situación que me está doliendo? O porque el simple hecho de caminar por la calle y que me chisten, que pudiera estar normalizado, pero decir por qué tendría que seguir mi vida pensando que esto está bien, ¿no? Entonces también es un cuestionamiento diario y que el ser feminista es súper cansado, pero que también es alentador porque a mí diariamente me hace pensar que va a haber otras que van a tener más sencillo espacios que para nosotras aún es complejo. Sí, es también visibilizar, ¿no? Lo que tenemos, como ya mencionas, tan normalizado como ese simple hecho, que no es simple la verdad, pero de que nos chiflen en la calle o de los tocamientos, por ejemplo, en el metro, en las ciudades grandes, como todas estas cosas que realmente decimos, bueno, pero pues no es para tanto, no pasa nada, y seguimos con nuestro día a día, pero es lo que dices tú, es también darnos cuenta de todas esas cosas que nos vienen a romper un poquito, porque la verdad son cosas que duelen, las terminamos asimilando, pero son cosas que duelen porque es como esta también impotencia de solo por ser mujer no puedo salir a la calle, no sé, de determinada forma porque ya estoy ocasionando que me chiflen o no sé, como justo lo que decías también me gusta mucho de empezar a romper culpas, porque la verdad lamentablemente es algo que la sociedad nos ha impuesto mucho, desde el decir de pues oye, es que también, si tú sales vestida así, ¿cómo no esperas que te chiflen? O en la pareja, ¿no? También todos estos estándares, sí, todas estas cosas que vamos dándole en nuestra cotidianidad la normalización que no debe de ser así y hacerlas visibles, ponerlas en la mesa y como tú dices, también acompañar desde el amor, no desde el juicio y terminar por romper todos esos esquemas que nos han dicho que así las cosas tienen que ser, ¿no? Sí, yo me gustaría retomar como 2 cosas que dijeron, ¿no? Esta parte de que duele, sí, claro que duele, sí. Duele, incluso Raquel mencionaba, ¿no? No es sencillo nombrarse feminista en algún punto, ¿no? Porque tú sabes que no hay vuelta atrás y que finalmente incluso ser feminista tiene una implicación tanto privada como pública, porque te cuestionas todos los aspectos también de tu vida, pero también te pones mucho a la vista, porque no todas las mujeres se nombran feministas, no todas las mujeres deciden cuestionar los estándares sociales y no todas las mujeres van a romper esos patrones, ¿no? Y entonces quienes lo hacen finalmente... yo recuerdo mucho en una plática que nos decían, ¿no? O sea, las mujeres se busca arrebatarnos la voz y entonces para arrebatarnos la voz
o nos dicen que nuestros argumentos no son suficientes, nos dicen locas, o cuestionan nuestra sexualidad siempre, ¿no? Y entonces, o somos locas o somos putas, y entonces cualquiera de esas dos cosas y de esa forma es como nos arrebatan la razón que pudiéramos tener, porque ya no se ponen a pensar que lo que estamos diciendo, que lo que estamos exigiendo es necesario, y entonces de esa manera descalifican, y no solamente en los espacios privados, también en los espacios públicos, ¿no? Y hay muchísimas cosas que van limitando. Entonces, ¿duele nombrarse feminista? Sí, porque también cambias incluso a tus círculos sociales, ¿no? Yo recuerdo que hubo una desbandada de personas cuando yo me nombré como tal, porque también tiene una implicación personal, es esta parte de reconstruirte y de darte cuenta que no todo lo que te habían dicho era como te lo habían dicho, que hay otras realidades y que esa otra realidad es para que tú te sientas bien contigo misma. Y entonces empieza el cuestionarte, ¿no? Es que eres egoísta, es que no es necesario que tú alces la voz, es que deberías de ser, deberías de hacer, deberías, y entonces en el deberías se te va todo en la culpa, ¿no? En el es que no estoy cumpliendo las expectativas de los demás, porque en realidad no las tienes que cumplir. Y solo muy breve, justo yo vi un tuit que me gustó mucho que decía que dentro de todas las posturas políticas o movimientos sociales históricos, a las mujeres feministas son a quienes se les exige más. Es así como de... El feminismo ¿no? O sea, ya dijiste que eres feminista. Ya dijiste que eres feminista, pues entonces si ya tienes amigos, hombres, pues ya no eres tan feminista. Entras en el club. Si ya tuviste un comentario sobre alguna postura política de si es o no trabajo sexual, luego vienen y las críticas o inclusive lo que estábamos comentando de a quién acompañas incluso jurídicamente, ¿no? Y todo está en cuestionamiento y es pesado y no debería de ser. Sí, así como ustedes mencionan que el feminismo es complicado porque te empiezas tú como feminista a cuestionarte todo, también afuera es un cierto rasgo de cuestionamiento de, ay, sí, ¿por qué antes no pensabas así? Yo me he dado cuenta mucho y hasta conmigo misma es como, pues cuando era una niña de secundaria, claro que venía de una cultura de competencia y de donde tú tenías que ser la más bonita y esas ciertas cosas que son superficialidades, pero que nos los van enseñando. Y que en ese entonces una niña de 15, 16 años, pues obviamente sí no tenía noción de lo que iba a implicar crecer y de la visión del mundo que una puede obtener ya cuando es más adulto, ¿no? Y que incluso creo que todos los días uno va aprendiendo y como dicen, siempre hay un tweet. Entonces, también aprender a no juzgarnos tan duro y también aceptar que, bueno, esto es un movimiento que aunque no todas se reconozcan feministas, es un movimiento para todas, al final de cuentas, estén o no, se reconozcan o no, estén de acuerdo con que se rayen paredes o no, al final de cuentas es para todas, ¿no? Sí. Y que incluso el querer entrar, querer aprender y es ir a tu tiempo también y con tus cosas y dejar como tus juicios también a un lado y también aprender que esas personas que están cuestionándote tu 24/7, pues bueno, ¿qué tanto vale la pena, no? También es como un saber hasta dónde quieres lidiar con esa batalla que no te pertenece realmente y que saber que tú en tus propósitos es ser mejor persona y también dejarle una mejor visión del mundo a las generaciones que van atrás de nosotras, que yo en lo personal creo que gracias a muchas cosas que se han venido haciendo, lo estamos logrando. Sí, a lo mejor vamos a pasos súper pequeños, pero se va logrando cada vez más, ¿no? Se va rompiendo poco a poquito. Se va a caer. Sí, así es. Bueno, y en esto todo, como lo veníamos platicando, de todos los cuestionamientos que a veces le hacen a una mujer feminista y de cómo se comporta y que si ya no se comportó como lo dice o como lo piensa el patriarcado que debería de ser una feminista, ¿con qué mitos se han enfrentado ustedes dentro del feminismo? Uy, con muchos. Van como desde los más sencillos de la vida cotidiana. Como esta parte de, no, es que eres feminista, ¿por qué te vas a depilar? Porque quiero, es claro. Mi cuerpo, yo decido. Habrá quienes no quieran hacerlo, pero eso no tiene una implicación. O bueno, puede tenerla, ¿no? Cada quien lo va a vivir, ¿no? Esta parte, o cosas como más densas en esta parte que mencionaba Raquel, ¿no? ¿A quién vas a representar?
como feminista no puedes representar a ningún hombre. Y entonces tú dices, bueno, a ver, espérate, yo estoy representando a las niñas, ¿no? O sea, porque las niñas tienen que saber que hay adultas que las van a escuchar, que no necesariamente papá y mamá tengan en ese momento como la cabeza fría para tomar decisiones, pero que los niños y las niñas siempre tienen que ser escuchados. Y es importante también que se escuche y que se acompañe, ¿no? Porque finalmente estos mitos también de que, ok, las feministas tienen que ir a todas las marchas. Oye, no, o sea, porque luego nos cuestionan, oye, pues que salgan las feministas a gritar. Espérate, o sea, tenemos una lucha, pero también comemos y también trabajamos y también pues tenemos una vida y también tenemos un descanso y necesitamos tener autocuidado, ¿no? No es así como que nos mandan la femiseñal y todas las feministas caemos ahí. Dejas el trabajo, dejas de comer, dejas de... No, o sea, ese es un mito muy fuerte porque entonces todos te cuestionan, ¿no? O sea, ¿y a qué hora es el posicionamiento? Y tú estás así como, espérenme, sí, estoy trabajando en otra cosa o a veces ni siquiera sabemos el tema porque no es como que sepamos todo a fuerza, sí, claro. ¿no? Y entonces también escogemos nuestras luchas y nuestra lucha tiene que ser, es en congruencia con también lo que creemos y lo que nos vibra a nosotras. Entonces, creo que ese es un mito, ¿no? El que las feministas nunca se cansan y que siempre están armando revueltas, ¿no? Porque piensan que somos radicales, ¿no? A mí me llamó la atención la semana pasada, así que me dijeron, entonces tienes pareja, pero ¿cómo? Si tú eres feminista radical, y yo, o sea, que tiene que ver una cosa con la otra. Y les digo, y finalmente tampoco podemos sacar como el feministómetro para poner un checklist, a ver qué feminista, si le vamos a dar su mención honorífica este año. O sea, creo que incluso entre nosotras hay muchos mitos alrededor de cómo tendríamos que comportarnos y entonces ahí ya también viene juzgar a la otra. Finalmente también el no respetar los procesos, ¿no? No siempre tiene que ser de las formas en que los demás piensan que tienen que ser. Claro. Yo creo que también otro de los mitos es que entre nosotras no se tienen que reproducir prácticas patriarcales o violentas. O sea, la realidad es que no tiene que suceder. O sea, ese es el ideal. Pero estamos inmersos en contextos patriarcales, de opresión, y sí resulta que a veces romantizamos mucho las relaciones con mujeres, tanto sentimentales, afectivas, sexuales, pero la realidad es que también en esos espacios se reproducen muchos actos machistas y temas de poder también. Y temas de poder, de jerarquías. Entonces creo que se piensa que porque estamos en círculos de mujeres todo tendría que ser súper bonito, amoroso, y el reto es que el que lo sea, pero también pasa de que me ha tocado escuchar que son o que somos a veces muy crueles con otra mujer que reproduce algún acto violento, ¿no? Okay. Entonces, pues es que no es tan sencillo salirte del espectro patriarcal, o sea, todas estamos dando esa lucha, y creo que eso también es que siempre se nos está señalando y que no tendríamos que cometer ningún error, que tiene que ver con todo lo que hemos estado platicando. Entonces creo que ese es un mito, y también yo diría que el que tengamos que ser lesbianas, bueno, sí hay una postura que lo señala, que es más radical, pero creo que pues inclusive no se nos enseñó a amarnos entre mujeres. Entonces difícilmente podemos entablar una relación con otra mujer. Sí. Entonces si se nos enseñó siempre a entablar una relación heterosexual con un hombre, pues difícilmente puedes exigir eso, pero sí hay como un mandato de, pues ahora si eres feminista tienes que alesbianarte. O sea, sí pasa. Entonces es complejo, es un mito. Sí creo que incluso hay teóricas como Bell Hooks que dice que no todo tendría que ser feminismo, porque si no, sí nos alineamos como a posturas patriarcales, y yo sí creo eso, que si bien
sí tenemos una libre decisión cada una de las mujeres, pero tenemos todo que cuestionarlo desde una visión crítica. Es decir, lo que estoy haciendo, por ejemplo, de la maternidad subrogada, ¿no? Que se toman los cuerpos de las mujeres para mercantilizarlos. Hay quien podría decir, o el tema de OnlyFans, hay quien pudiera decir, no, esta es la libertad de las mujeres de decidir, pero pues, teóricas como ella, pues más bien dicen, tendrías que cuestionarte desde una postura radical si esto es feminismo, porque más bien yo creo que no lo es, sino que se está nuevamente tomando nuestros cuerpos, utilizando nuestros cuerpos, los mercantilizan, y se nos quiere vender la idea de, es que es tu libre decisión. Sí, es como una cosificación, ¿no? Exacto. Al final de cuentas. Entonces dicen, no, pero es que OnlyFans las mujeres deciden, ¿no? Que es su libre determinación. Pues no, o sea, más bien tienes que pensarlo desde el cuestionamiento. Si no, todo sería feminismo y pues justo se rompe con la postura. Sí, es como una delgada línea, ¿no? Es que es todo el contexto, ¿no? O sea, que lleva realmente a esa mujer a decidir que esa es la mejor, o es su proyecto de vida, ¿no? Que tiene que ver con esta transversalización a veces de otros conceptos y de otras realidades, ¿no? Está la pobreza, está la parte incluso de acceso a la educación, de otras vulneraciones de derechos que van a la par y que finalmente pareciera que ella está decidiendo libremente, pero en realidad hay todo un tejido social que la llevó a ese punto y que, no sé, parece, como un espejismo en donde ella decide libremente tomar esa decisión, pero en realidad fue orillada, ¿no? No hay otro camino. Hay muchos motivos por los que llegó ahí y al final de cuentas creo que también es como esta idea de, pues al final de cuentas para muchas mujeres es una salida, ¿no? Porque hay bocas que alimentar y por más que trabajes, pues no se logra. La verdad es que lamentablemente vivimos en un país que salarialmente a muy pocos generan bien. Entonces creo que sí, también eso parte de todos los motivos que hay detrás y que sí, lamentablemente, pues OnlyFans vino a ser una salida para muchas mujeres, para muchos hombres también, ¿no? Incluso. Entonces sí están muy interesantes todos los mitos con los que se han enfrentado. Y también me lleva un poco a la reflexión de que creo que también es aceptar que adentrarte al feminismo no implica seguir una normativa, ¿no? Que no todos los feminismos son iguales y que incluso no tienes por qué encajar quizá en algo que tiene que ser así. Otra vez volvemos a lo mismo, no tiene que ser así. O sea, ya rompí con estos estereotipos del patriarcado y de lo que se me impuso y de todo en lo que crecí, pero ahora tengo que encajar en alguno de estos otros tipos. Entonces también eso es interesante y no sé cómo lo han logrado ustedes y cómo lo han manejado y cómo lo han digerido quizás, porque también creo que debe de ser muy fuerte que una vez ya llegando ahí otra vez empiecen los señalamientos y ahora tengo que ser así, ¿no? Entonces sí es muy fuerte y es muy interesante ver cómo también es de persistencia y de decisión, de seguir aquí porque tengo un motivo y porque voy más del amor y el acompañamiento hacia otras mujeres. Bueno, y hablando de esto, ¿qué opinan de la diversidad de los feminismos? Que es muy enriquecedora finalmente. Creo que es como de los conceptos que me quedaron claros desde el principio, ¿no? El que sean muchos o que sean muy diversos implica también que son muchos los contextos, ¿no? O sea, nos vamos a la parte teórica donde hablamos de las olas del feminismo, donde vamos viendo cómo primero empiezan las sufragistas, y empiezan con el tema del voto, y luego vienen las trabajadoras, y empiezan con el reconocimiento de los sindicatos, de los derechos laborales, pero pues también tenemos a las mujeres, a los ecofeminismos, ¿no? Y entonces hablan ya de una conexión con la naturaleza, o también las compañeras afrofeminismos, o desde la parte también de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces hay feminismos porque finalmente lo que se busca es que la vida se respete, que la vida sea digna para todas las mujeres en todos los espacios, en todas sus parcelas, de todas sus realidades, y que no es la misma realidad de una mujer, pongámoslo aquí en San Luis Potosí, ¿no? De una mujer de la capital a una mujer de la zona huasteca o de la zona altiplano, y los derechos que se vulneran
pues al final de cuentas sí es la vida digna de cada una de ellas, pero alrededor hay otras cosas, ¿no? Algunas trabajan en las maquilas, algunas otras trabajan en la agricultura, algunas otras trabajan las niñas, ¿no? A mí me parece muy importante esto que tú decías, a los 15 años quizá nosotros no teníamos herramientas, pero justo por eso pugnemos porque tengan herramientas, pugnemos porque conozcan, porque no sea así como, no sé, a mí me pasó a mis 30 años fue cuando conocí, me acerqué a los feminismos, porque también la sociedad te inculca rechazarlos, ¿no? O sea, son mujeres que salen a gritar, son mujeres que no tienen nada que hacer. Y entonces cuando te encuentras con otras mujeres a cierta edad que te hablan de feminismos, te das cuenta que no, que son mujeres muy sabias, que son mujeres que acompañan, que son mujeres intelectuales, que son académicas, que son mujeres sabias y que se conectan con la tierra, que son sanadoras. Hay muchísimas formas de vivirlo. Entonces, creo que tiene que ser una realidad. No podemos llegar con nuestro feminismo en un molde y querer imponérselo a otra mujer que tiene un contexto totalmente diferente, o darnos un manual a todas para el ABC del feminismo, ¿no? O un carnet para ver a cuántas marchas vas y si te llevas el pañuelo verde a todos lados, y entonces pues a ver si estás aprobado o reprobada. Creo que justamente esto de lo que hablaba Raquel, que el feminismo debe de ser, bueno, podría ser amoroso, podría ser un espacio seguro para muchas, pues lo hemos estado buscando, ¿no? Porque también hay lugares en los que hemos salido, en los cuales también nos ha dolido, y finalmente... Que se llamaban feministas. Que las mujeres también se nombran feministas, pero que finalmente también te das cuenta de algunas... ¿qué será? Desde la parte del autocuidado, de colocarte tú al centro, y eso fue parte como de lo que aprendí en el camino. Te colocas al centro, si mi salud mental, mi vibración está ahí estoy, ¿no? Y acompaño hasta donde me permitan acompañar. Si no estoy ahí, bueno, pues agradezco y listo, ya concluyó como ese camino. Pero me parece muy importante que haya diferentes feminismos y que haya diferentes miradas y que podamos compartirlas también. Sí, yo creo que si solo hablamos de un feminismo, es la imposición de un grupo de mujeres, y que eso ha sido lo que históricamente se ha cuestionado en el feminismo, en los feminismos, que históricamente era la mujer blanca, europea, con ciertos privilegios económicos, y que más bien incluso las mujeres negras pues empezaron a colocar el tema de la diversidad y de estas intersecciones de cada una tiene distintas líneas en características, y pues esa es la diversidad. Entonces creo que más bien lo importante de esto es el escuchar las otras realidades y siempre pues comprender que cada quien tiene vivencias de acuerdo a sus circunstancias. Claro, y también saber que todos los feminismos suman, ¿no? Al final de cuentas, para ustedes el feminismo tiene un objetivo en común. Sí, creo que sí, no se perdería la esencia del feminismo. O sea, creo que es esto que comentaba, que decía justo Bell Hooks, de no todo puede ser feminismo. Sí, creo que hay una guía que va justo encaminada a que tengamos que destruir todas esas opresiones que sentimos de acuerdo a nuestros contextos diarios. Claro. O sea, porque a veces se nos dice, ¿pero qué quieren las feministas? ¿No? Pues lo queremos todo, queremos dejar de sentir esas injusticias, que si bien ya logramos el voto, que si bien ya logramos muchas de nosotros organizarnos, que ya hemos logrado espacios políticos, pero no es suficiente, y no va a ser suficiente hasta que no nos sintamos en plenitud. Claro. Y no nos sintamos con que hayamos ocupado todos los espacios que creemos que merecemos. Y mientras eso no suceda, creo que el feminismo tiene que seguir ahí. Entonces, creo que la brújula va encaminada a que nos sintamos libres, sin opresiones y plenas. Sí, yo coincido, libres, plenas, y que nuestra vida es, no sé, que somos, vivimos todos estos derechos, ¿no? Que nuestra vida es una vida totalmente garantizada, ¿no? El tema de la vida libre de violencia es algo fundamental para mí, ¿no? O sea, el feminismo lo que va a buscar es justamente que esa brecha de diferencia esté nula, ¿no? Que esa brecha
acabe, pero no para Raquel, no para mí, sino para todas. Y eso es lo importante, y en todos los espacios. O sea, eso es lo que impulsa el feminismo, ¿no? El feminismo busca que ninguna mujer se sienta discriminada en ningún espacio, que no se sienta menos por el hecho de ocupar un cuerpo de mujer, de ser mujeres. Entonces, eso no ha pasado, eso se sigue viviendo, y pues lamentablemente las violencias también van a la alza, ¿no? En muchos espacios. Entonces, hay veces que incluso el nombrarte feminista hace que vivas otro tipo de violencias. Entonces, eso también es algo que está ahí. Sí, tienen toda la razón y también, pues sí, es también ir rompiendo con, ya lo dije muchas veces, pero con cosas que no nos cuadran, ¿no? Creo que esto de tener el objetivo claramente identificado de qué es el bienestar, la seguridad, los derechos, todas estas cosas que las mujeres merecemos, y también con esto ir también identificando lo que no está tan bien. A mí todavía me parece muy sorprendente y lamentable cómo la mayoría de las violencias que vemos son desde la casa, ¿no? Sí. O sea, son las parejas las que están acabando con la vida de sus mujeres. No sé, hay casos que todavía me siguen impactando mucho, pero creo que sí, cada que se da voz, cada que te sientes acompañada, pues no sé, todo lo que dicen me parece muy palpable en tantas cosas que vemos a diario que hay que ir rompiendo. Y bueno, Marcela Lagarde se cuestiona el qué sería de las mujeres sin el amor de otras mujeres, ¿no? Y yo aquí con ustedes lo veo mucho, el hecho de que se animaron a hacer un colectivo y llevar a cabo una red de abogadas en San Luis Potosí. De verdad me parece muy admirable. Y bueno, con esto les quiero preguntar, ¿qué es lo que hace una red de abogadas? Pues yo creo que diría que hace nuestra red de abogadas es que buscamos acompañar desde una perspectiva de género feminista, también hermanarnos entre nosotras, porque sí hay también esos componentes de que entre nosotras pues hay amor. Buscamos también fortalecer que las compañeras pues sintamos que no estamos solas en esos acompañamientos diarios que damos, ya sea por nuestros espacios laborales o las asesorías que nos llegan diariamente por la red. Entonces creo que es un espacio que da pues justamente con este caminar del feminismo. O sea, me parece que es un círculo de mujeres donde hay mucho cariño y buscamos cumplir pues con esa responsabilidad social que creo que tenemos todas las personas, que es retribuir a la sociedad un poco de lo mucho que nos ha dado en este caso como egresadas de una universidad pública. Entonces creo que hay mucho que hacer en la sociedad y hay una deuda. Para mí, justo, ¿no? Me acordaba cómo surge la red, y es en ese diálogo de acompañarnos nosotras, ¿no? De pronto cada una desde nuestras oficinas, desde las asociaciones en las que colaboramos, desde las dependencias, desde los despachos, pues como abogadas también me llamaba la atención alguien que decía, es que la parte de ser abogada tiene un tema de protección, tiene un tema que las personas nos ven como protectoras todo el tiempo, ¿no? O sea, de resolver cosas. Entonces, de pronto, todas estábamos como ya, ¿cómo te diré? A veces nos sentimos solas también, ¿no? A veces también ante algunos casos decimos, bueno, tengo este caso, pero es inevitable de pronto que necesites también el consejo de alguna otra colega, de una amiga. Ajá, también, que te diga, a ver, mira, esto también puede ser así, también puede ser así, también podemos acompañar a la señora entre varias, ¿no? Y también acuerparnos. La red de abogadas, pues justamente es eso, nos acuerpamos para poder caminar, tener un paso más firme en este andar, en este acompañamiento, en esta defensa, en estas estrategias, ¿no? O sea, como abogadas también
pues tenemos que, o queremos seguirnos formando, queremos seguir conociendo. ¿Por qué? Porque o sea, yo recuerdo, ¿no? Un colega me dice, yo soy abogado 24/7 y si el cliente me habla a cualquier hora yo le contesto. Y yo decía, no, pues está bien chido, pero yo también he aprendido el tema del autocuidado y también he aprendido a delegar algunas cosas con otras colegas y también a decirles, ¿sabes qué? Hoy estoy recansada y necesito parar porque, pues finalmente, si yo no estoy bien, si no cuido mi salud, no voy a poder acompañar. Entonces, la red de abogadas sí es hacia afuera, pero también es hacia adentro, hacia nosotras. Entonces, mientras nosotras estemos fuertes, estemos firmes, sepamos que estamos acuerpadas, esto que dice Raquel de querernos, de este calorcito que de pronto necesitamos ante las situaciones que vamos enfrentando en el día a día, e incluso el riesgo que tenemos afuera, tiene implicaciones. Entonces, el estar así acuerpadas nos permite también dar mayor respuesta y mayor acompañamiento en una forma más clara, más contundente, más a corto plazo a las personas que buscan el acompañamiento. También es cierto que muchas veces, Raquel lo comentaba, desde la red, cuando nos buscan por internet, bueno, pues las asesorías son gratuitas. Ya si alguien decide que nosotros, y podemos canalizar, si alguien decide que nosotros lo llevemos, bueno, ya vemos los costos, los honorarios, pero por lo pronto la primera asesoría o la primera palabra sobre el derecho, sobre el proceso, pues es gratuita, porque también creemos que si bien el Estado tiene diferentes instituciones, están rebasadas. Claro, y entonces, sí, esto que dice Raquel es una forma también de retribuir a la sociedad, porque somos parte de la sociedad. Entonces nos gusta que haya cambios, nos gusta también que podamos ayudar con nuestros saberes y finalmente esos saberes son los que ponemos también al servicio, a disposición de las demás personas, de las otras mujeres. Ahí en la red sí, la verdad es que acompañamos solo casos de mujeres y de niñas. Entonces ahí es importante señalarlo porque también creemos que pues finalmente estadísticamente son quienes más violencias viven, quienes más niñas, sí, perdón, es que muy clave, pero finalmente son las madres que están también ahí cuidando de sus hijos, de sus hijas, a quienes acompañamos desde la red, de forma gratuita, de esa forma, de las maneras en que podamos hacerlo. Súper bien. ¿Y qué las impulsa a crear la red de abogadas? ¿Ustedes ya se conocían? ¿Cómo contactan? ¿Cómo logran conectar? Pues sí, ya nos conocíamos muchas de nosotras. Lo que sucedió fue que llegaban casos a Clau, a Celia, a mí, porque tal vez nos ubican de las organizaciones o en los espacios en los que estábamos, y llegaban muchos casos. Recuerdo que una vez nos llegó, creo que a mí me llegaron 4 y a Celia creo que le llegaron 2. Entonces dijimos, o sea, justo en esto desde el autocuidado, es que no podemos, o sea, es algo que nos gusta, porque sí, quienes nos están preguntando pues son personas que en un primer momento no saben a dónde ir, porque eso también no saben a quién acudir, entonces nos ubican como abogadas y no pueden pagar por una asesoría jurídica. Entonces fue ahí donde dijimos, pues vamos a decirle a varias amigas, por eso creo que también nace desde ese lado amoroso, porque vamos a ver qué amigas se suman, y entonces fue que convocamos a varias conocidas, amigas, pues que quisieran entrarle al tema de las asesorías gratuitas. Entonces fue así como surgió la red de, pues nos está sobrepasando, hay que ayudarnos, hay que hermanarnos, y fue ahí donde pues se sumaron. Actualmente pues son 40 las mujeres abogadas que la integran. Algunas nos colaboramos en decir a qué institución ir. Yo conozco a tal persona que puede recibir a la usuaria, a la compañera, y pues hay quienes directamente llega un caso y la asesoran. Justo hace ratito nos llegaron algunos de guardia y custodia, entonces tenemos menos de 24 horas o 24 horas para contactar a la persona, es decir, un WhatsApp, una llamada telefónica, sí. Y ahí entablar algún contacto y ya acordamos para alguna asesoría, y ya sea que se canaliza. En algunos casos sí hemos dado acompañamiento, pero son los menos, de manera gratuita, y en otros ya directamente
si no quiere alguna institución, y si no podemos cubrir el caso de manera pro bono gratuita, ya se queda la abogada con el caso, pero ya se deslinda de la red. Entonces, pues lo que buscamos es ser ese primer contacto que sea de una manera muy sencilla, porque nos contactan en Facebook y se ponen en contacto en un tiempo determinado. Y pues como hay muchas abogadas que se dedican a diferentes materias, pues eso permite que podamos abarcar todas las temáticas que nos llegan. Sí, pues viéndolo desde acá siento que fue empatía 100%. Sí fue eso. En realidad, también el querer reunirnos y acompañarnos también para seguir actualizándonos, para poder incluso también viendo esta necesidad de que dentro del derecho existe esta mirada también, ¿no? Esta mirada con perspectiva de género. Muchas de las sentencias, de las resoluciones todavía no la tienen, independientemente que eso ya sea un mandato. Es complicado porque finalmente no es solo como acá afuera, que todos vienen haciendo lo mismo, y entonces también allá en la parte del derecho de pronto tenemos como algunas resoluciones que decimos, ay, esto es bien patriarcal, pero bueno, vamos a buscar por dónde picar piedra, ¿no? Entonces, pues el poder dialogar con otras que entienden también el lenguaje, ¿no? Luego el derecho es un lenguaje que, bueno, buscamos hacerlo sencillo también. Sin embargo, sí tenemos compañeros o compañeras que son demasiado técnicos, que está muy bien. Sin embargo, es un secuestro también del lenguaje y es una parte en donde no te entienden. Y entonces apostamos porque quienes acompañamos entiendan muy bien el proceso que está viviendo. Porque finalmente algo que también ha quedado claro es que pues la vida no se resuelve solo jurídicamente, ¿no? O sea, una sentencia no va a venir a resolver un conflicto de 8 años o de 7 años o a definir la vida de una persona o de una familia completa. Más bien tiene que ser algo integral, algo que tengan que entender ellos. Finalmente nosotros podemos marcar varios caminos, pero la voz, la pauta también lo van marcando ellos, porque es su vida, ¿no? De pronto pasan como muchas anécdotas, ¿no? Al acompañar algunos casos en donde pues también implica eso, ¿no? O sea, acompañar y respetar las decisiones de los demás, pero conociendo también cuáles van a ser los alcances en esas decisiones que se toman. Sí, es ver también un poquito a través de la herida que puedan traer todas las personas que llegan con ustedes, ¿no? Pues bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo el tiempo que estén aquí con nosotros, que se hayan permitido pues dar a conocer en este medio, en este espacio con nosotros, algo que ya vienen haciendo, que obviamente ya mucha gente conoce, pero el hecho de que se hayan dado el tiempo de compartirlo aquí con nosotros, pues es... No sé, muchísimas gracias, se los agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Y pues no sé si hay algo más que quieran agregar. Me gustaría también preguntarles si se puede aportar de alguna forma a su red de abogadas o no sé si quieran decir también sus redes sociales. Sí, pues nuestras redes sociales son Red de Abogadas SLP. Si conocen algún caso que requiera alguna asesoría, alguna mujer, niña, niño, adolescente que esté viviendo por un contexto de violencia, pueden comentarle esta página. Lo único que tienen que hacer es enviar un mensaje y nosotras nos ponemos en contacto con la persona y brindamos la asesoría de manera gratuita. Y pues pueden aportar ya sea las abogadas invitándolas a que se unan a la red, siempre son bienvenidas. También a las estudiantes de Derecho que quieran participar en la red también son bienvenidas. Y justo estamos generando un botón de donaciones que esperemos y próximamente esté disponible para que pues ya podamos también acompañar los casos que es todo el proceso legal, que es lo que buscamos, acompañar a todo el proceso legal. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nuevamente muchas gracias, felicidades. Se me hace de verdad una labor admirable todo lo que hacen ustedes y sus compañeras. Y pues bueno, esta es su casa. Espero que no sea la última vez que la tengamos por aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias.